Pau, si querés ir arrancando, metámosle, no hay drama. Dale, bueno, hola, hola a todos. Primero, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá hoy. Bueno, vamos a empezar a dar la charla que sea, espero que les sea bueno, de ayuda en esto y de conocimiento en un punto, ¿no? Eh, bueno, cualquier cosa me van avisando. ¿Ustedes ven bien la pantalla? ¿Están viendo todo ok? Sí, 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 perfecto. Bien. Bueno, es una charla más que todo introductoria sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Bien. Cada tanto les voy a ir preguntando, igualmente si tienen dudas. La idea es explicar algunas nociones básicas del cuadro clínico. Y bueno, y espero que sea de ayuda para ustedes. Bueno, vamos a empezar a definir algunos conceptos. Estos conceptos son en función de lo que es el DSM. Bien. Primero el concepto de obsesión, ¿no? Como dice acá la filmina, que son pensamientos, impulsos e imágenes recurrentes, bien. Por momentos pueden ser inapropiados, causan ansiedad y malestar sintomático. Y generalmente este tipo de imágenes y todo se intentan suprimir con otros pensamientos y actos. Para explicar un poco lo que es la idea obsesiva y que quede más claro cuando vemos a un paciente, la idea obsesiva primero es una idea que el paciente no la quiere tener en su mente, ¿bien? Pero no puede dejar de pensarla, ¿no? Y la idea obsesiva, específicamente el trastorno obsesivo compulsivo, es una idea que se la denomina un cuasi delirio. ¿Por qué es un cuasi delirio? El paciente no te va a decir que está viendo ni un perro verde, ni que le sale arañas por el cuerpo, no está dentro del concepto de un delirio, pero la idea es rara, como que no tiene mucha coherencia con la realidad. Bueno, y mucho menos lo que hace para suprimir esa idea que le genera este alto grado de malestar psicológico, ¿no? Les voy a ejemplificar un poco una de estas ideas como para aclarar. Por ahí el paciente viene y te dice que no pudo dormir en toda la noche pensando que por ejemplo, a una típica, su mamá se iba a morir. Uno dice, bueno, no suena tan rara, ¿no? Dice, bueno, pero le preguntas, ¿pero tu mamá tiene alguna enfermedad? No, mi mamá no tiene ninguna enfermedad. Ah, y pero no puedo dejar de pensarlo, que se puede llegar a morir. Ah, ¿y qué haces con esa idea? Y ahí empiezan los rituales, ¿no? Toco varias veces la mesa, rozo muebles, bien. Esa es la idea, como una idea más burda, por decirlo del top, ¿no? Después hay algunas ideas de tipo obsesivas que ustedes van a encontrar que son ideas como un poco más finas, por ahí miedos. Generalmente van a encontrar que el paciente de la idea obsesiva le tiene bastante rechazo. Es como una idea que va contra su moral y su ética, ¿no? Te dice, yo no quiero pensar esto. De hecho, uno puede encontrar pacientes que te dice, decime que no soy un pervertido, decime que no que no estoy loco, decime que yo no sería capaz de hacer esto, ¿no? Porque el componente culposo es muy alto y la responsabilidad de daño también. Entonces, por ahí el paciente te plantea ideas como, por ejemplo, ¿no? Venía manejando y se me cruzó la idea de que quizás pisé a alguien y no me di cuenta, Wendy, ¿no? El pisar a alguien y no darse cuenta, ustedes fíjense que no tiene mucha racionalidad la idea. Dice, ¿cómo vas a pisar a alguien con el auto, por ejemplo, y no te vas a dar cuenta? ¿No? Obviamente que como esta idea no está dentro de un criterio de realidad, ¿bien? Que ustedes le digan que, por ejemplo, no tiene mucho sentido la idea, al paciente no es un comentario que le vaya a sumar en absoluto, porque es lógico, o sea, no son personas que no están dentro de un criterio de realidad, ellos entienden, pero no pueden dejar de pensar que eso puede haber sucedido. Bien. Y por ahí te dicen, di vueltas con el auto para chequear no haber pisado a alguien.
¿no? Entonces vuelven y vuelven sobre la situación, ¿bien? Para ver si, y te dicen, ¿y si no lo sentí? ¿Y si no me di cuenta y lo pisé? ¿No? También muchas veces hay dudas sobre ellos mismos, sobre lo que vieron, lo que sintieron. Lo encontramos muy frecuentemente en el top más de chequeo, el que van y miran muchas veces el gas pensando en, porque aparte esa idea viene como bastante alimentada, ¿no? Esto de, bueno, dejo prendido el gas y vamos a morir todos intoxicados. Y cuando vos le preguntás cuántas veces miró el gas, te dice quizás 20 veces. ¿No? Que uno dice, la idea de que el gas esté prendido o suceda algo tiene cierta lógica, la conducta es por ahí a veces la que no la tiene también. Bien. O sea, la idea obsesiva, ustedes van a encontrar como esta forma. Muchas veces en algunos pacientes van a tener que intentar de entender la idea. ¿Por qué? Porque depende del tipo de obsesión. Les suele dar muchas veces vergüenza contarla, ¿no? Porque cuando hablamos de un TOC con características, por ejemplo, sexuales o ciertos estilos de TOC, por ahí cuando hablamos de orden, simetría, contaminación, es más fácil. Cuando hablamos de TOC sexual, por ahí le dan un poco de vuelta, te dicen, y a mí me pasa algo y tengo ideas raras, y te empiezan a dar vuelta por ahí para poder expresarlas, porque al principio da vergüenza, o a veces ellos vienen muy desordenados por el flujo y la cantidad de flujo de ideas, porque algunos pacientes es muy alto el flujo de ideas, y te manifiestan cosas como soy un perdedor de tiempo crónico, ¿no? Esto de perder el tiempo crónicamente, tardo mucho para hacer cada cosa, no sé cómo decir, y es como que vos ves que se está como enroscándose en una idea, ¿no? Y cuando uno le empieza a aclarar, te dice, claro, eso, es como que no puedo tomar una decisión tan fácil como, por ejemplo, si llevar o no el mate a la facultad. Y llevarlo es terrible y no llevarlo también es terrible. Y capaz que están media hora, 40 minutos pensando en eso. Pero acá el problema no es en lo que piensan muchas veces. Es la pérdida de funcionalidad que hay a partir de ese pensamiento, la pérdida de tiempo. Porque son pacientes que empiezan a perder mucho tiempo, ¿bien? Y a perder función. Llegan tarde a los trabajos, llegan tarde a las cursadas. Buenas Por a tardes, veces no perdón. poder... ¿Perdón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Belén, recién ingreso. Te cuento, hay muchos estudiantes que están sin saber de esta reunión, porque en realidad lo iban a hacer a través de un canal de YouTube y no nos avisaron. Yo, con suerte, leí que alguien había puesto el link a un costado. Por eso te aviso, si me esperas un cachito para compartirle el link a los compañeros que quieren entrar. Ah, bueno, tengo que explicar todo de nuevo. Ay. Igual no me va a salir, eso sí, eso seguro. Dale, dale, yo te espero a tu confirmación, Belén. Paula, Sí, quédate tranqui. Esta charla la hemos compartido con los chicos de La Plata también, para que también los estudiantes de La Plata la puedan ver y compartir. Y por ahí son ellos los que no se han entrado o por ahí no la han visto. Seguí tranquila porque la charla la estamos grabando y se las vamos a compartir igual y la vamos a subir, así que continúa y no te das drama. dale, dale. Bueno, entonces continúo. Sí, 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 seguí Em, tranquila. bueno, gracias, chicas. Bueno, por el momento, ¿alguien tiene alguna duda un poco sobre cómo sería un poco la forma o la presentación clínica de una idea obsesiva? Continúo, entonces. Bueno, acá están un poco de las características de estas ideas. Son pensamientos intrusivos, forzados. Bien, ¿por qué forzados? La idea se siente como una idea parasitaria. La persona siente que esto de que no es de ellos, no es propio de ellos. De hecho, generalmente, por ejemplo, eh, personas que son como muy correctas, o sea, la idea suele tener una coherencia dentro de esa personalidad, ¿no? Generalmente hay como esa coherencia, esa estructura, ese tipo de cuestiones, y la idea va totalmente en contra. Por eso también es tan angustiante y disruptiva para ellos mentalmente,
y es un cuadro clínico con un alto grado de sufrimiento psicológico, ¿no? Una persona que viene con este tipo de cuadros, generalmente la rumiación es algo que aparece de una manera continua, perturbadora, y la idea, a medida que ellos van compulsionando con esta idea, aparece como una forma muy fuerte y lo sienten como raro, externo a ellos. De hecho, es normal encontrar esto de ¿qué hago con esto? Decime si soy mala persona, decime si soy... Como que hay una cuestión también que a veces se juega que va muy en contra de la identidad, de cómo ellos, la visión que ellos tienen de ellos mismos y estas ideas que van totalmente en contra de esto, ¿no? Dubitativo, ¿por qué encontramos que es dubitativo? Porque primero que hay este componente, como recién les explicaba el ejemplo de esto de llevar o no, por ejemplo, el mate a la universidad, generalmente son pacientes que tienen algo que se llama duda patológica. La duda patológica es que ellos dudan de todo, inclusive de lo que ven, de lo que sienten, ellos dudan de absolutamente todo. De hecho, a veces su tranquilidad está en un chequeo externo, de preguntarle a un familiar esto es así, aunque ellos lo estén viendo, esto es así, y por ahí el familiar dice, sí, sí, es así, bueno, o sea, la tranquilidad aparece por alguien externo, no por lo que ellos ven. Y la duda aparece porque, como a veces la toma de decisión tiene que ver con cuestiones más relacionadas con lo que son las elecciones cotidianas, encontramos que hay pacientes cuando la gravedad es bastante alta, pueden elegir un paquete de galletitas, básicamente, capaz que están 15, 20 minutos mirando una góndola y se empiezan a angustiar porque no pueden tomar la decisión. Hay como se quedan paralizados frente a esa situación. Por eso les digo, fíjense en algunos cuadros lo que puede llevar a esta pérdida de funcionalidad y de tiempo, ¿no? Permanente y reiterada, por esto que les digo de la rumiación, de lo repetitivo, sin propósito, son como muy inútiles, o sea, generalmente son esto que les digo, llevo no más, es como que no hay mucha diferencia, o sea, no cambia nada si lo hace o no lo hace, pero para la persona es como algo, en ese momento lo ponen como en un lugar fundamental, ¿no? Volvemos lo de la duda, displacentera, morbosa, es como que ellos lo sienten, hasta les genera rechazo, bien. Después, acá tenemos los tipos fenomenológicos de la obsesión, que puede ser, por ejemplo, de contaminación. Generalmente volvemos a esto que la idea no tiene una asociación muy clara, o sea, cuando lo encontramos es, no sé, por ejemplo, ¿no? Casos clínicos que se pueden venir a la mente, todo lo del colegio está contaminado. Entonces llego, entro, me saco toda la ropa, me meto a bañar, no puedo tocar nada y todo lo del colegio, nada puede tocar mi casa porque está contaminado. Tengo que ir en un cuarto ahí metido. Toco voy a tocar una manija de una puerta, por ejemplo, y la asociación es, pero por ahí un perro la tocó, yo la toco, contamino lo que el perro puso ahí en mi mano, y después todo lo que toco con mi mano lo voy contaminando en mi casa, entonces para que eso no pase, me lavo las manos compulsivamente, meto todo en lavandina, hago bien. ¿Pero por qué? Porque generalmente también hay una idea de base de miedo, que es, por ejemplo, si algún familiar toca algo de lo que yo contaminé, lo puedo enfermar gravemente. Ese familiar le puede pasar algo por mi culpa, ¿no? Después es, bueno, las agresivas, que les di como el ejemplo en su momento, puedo haber atropellado a alguien sin querer por el auto, o insultar o golpear a alguien. Esto de ir por la calle y encontrar que hay pacientes que le preguntan por ahí, no sé, a algún amigo o a alguien que tengan al lado, yo no le pegué a esa persona, ¿no? O sea, ahí es donde viene esta duda de lo que hicieron y no hicieron, ¿no? Esa cuestión dubitativa. Yo no le pegué a la persona esa, ¿no? Y por ahí la persona dice, no, no le pegaste. Y generalmente vamos a encontrar que esa persona que tiene ese pensamiento obsesivo más de tipo agresivo, está muy lejano de ser generalmente una persona agresiva. De hecho, este tipo de pensamientos es muy general, todo lo contrario, los llenan de culpa. Bien. Las sexuales, voy a abusar sexualmente de mis hijos, eso es algo que aparece, o de algún menor, entonces vienen con el miedo de tipo, soy pedófilo, soy un abusador, decime qué hago con esto, si me tengo que ir, ¿no?
debo sentir ciertas cosas en mi cuerpo si estoy enamorado, esas son las somáticas, ¿no? Que vos ves que van al detalle o dudan si tienen o no las parejas, pero la duda va como una cuestión continua, no es, ay, lo dudé en un momento, no, están todo el día dándole vueltas, dándole si quieren o no quieren, si quieren o no quieren, si quieren. Bien. Coleccionistas de acumulación, bueno, esto debe ser útil en el futuro, ¿no? Bueno, la acumulación es dentro del cuadro del TOC muchas veces un cuadro bastante severo por, bueno, las cuestiones que deben llegar. Por ahí algunos de ustedes han visto en lugares como tipo Discovery, Home and Health en su momento que entraban esos refrigeradores. No sé si alguno les ha mirado, ¿no? Como un ejemplo que pueden llegar. La necesidad de simetría y precisión. Sí. Perdón, yo conozco personas que tenían la obsesión de ordenar todo por colores, además de eso que comentabas de tener todo limpio, de doblar las cosas de una determinada manera, de ordenar de una determinada manera y chequear que todos los días esté igual, porque si algo se dobló en la punta mal hay que arreglarlo, porque si no tienen que venir a chequear otra vez. Muy obsesivos con eso, con el orden, con la limpieza. Y también lo he visto. No sé si tendrá que ver, por eso te quería preguntar, en pandemia, por ejemplo, cuando estábamos todos bastante asustados con el tema del COVID, y después de que ya se había, digamos, levantado, que uno podía empezar a salir y viajar con barbijos, qué sé yo, la obsesión que tenían algunas personas que lo veías en los colectivos, por ejemplo, más que nada, que con el alcohol primero rociaban todo el pasamano, los asientos, las manos, la ropa, todo, hasta la cola, se pasaban alcohol antes de sentarse y no, que no me toque el de al lado, lo vi mucho, no sé si tiene que ver con eso también. Bueno, Graciela, gracias por tu pregunta. La vamos a separar en dos, ¿no? La primera parte de lo que vos me marcabas es justo lo que iba a comentar ahora, lo de orden y precisión, ¿no? O lo que se llama orden y simetría. Yo con pacientes de orden y simetría, la verdad que es terrible porque a veces es como yo siempre digo que las sensaciones como que viven en una jaula en su cabeza donde por ahí, no sé, pacientes que me dicen yo tengo que combinar la ropa interior con la ropa de afuera y el lunes es este color y va en degradé a lo largo de la semana. Y no solamente eso, si ellos tienen un evento no pueden cambiar el color y, por ejemplo, y no solamente queda circunscripto la ropa. Y ves que los armarios están en ese color y todo, pero no queda solo ahí. Generalmente te dicen, y yo me levanto a la mañana y primero hago esto y después hago esto y después hago esto. Todo está cronometrado para que a ellos no les pase absolutamente nada en el día. Y de hecho, cuando ocurre algo es cuando se desestabilizan y se angustian y les genera una presión, porque muchas veces ese control y esa estructura juega como un papel de estabilizarlos emocionalmente, pero a la vez la estructura cada vez es más grande. O esto de tener que hacer de determinados pasos, no pueden acomodar esa prioridad de decir, bueno, si yo lo hago de esta manera, con este tiempo, no sé, y me demoré en algo o algo se demoró, por ahí llegan tarde al trabajo. No es que ellos pueden priorizar el decir, bueno, esto lo dejo de lado porque estoy llegando tarde al trabajo. No, es lo tengo que terminar con este orden, aunque llegue tarde al trabajo, ¿no? Entonces Discúlpame, ahí ¿te es puedo? donde empieza el problema. Sí, Belén, perdón. Sí, no, perdóname que te interrumpí. Te quería hacer una consulta sobre el anterior, el coleccionismo de la acumulación. ¿Puede entrar el síndrome de Diógenes ahí? Sí, a ver, yo hoy no entraría en ese tipo de cuestiones más subclínicas, porque por ahí ya el concepto de lo que es generalmente TOC es bastante complejo. Yo lo que les diría es, quédense con este contenido, ¿bien? Para no ampliar tanto, porque sí, después, si querés, podemos hablar de cuando aparece una persona perfeccionista, el síndrome de impostor, podemos hablar de un montón de cuestiones, pero por ahí para que les quede como remarcado, gracias por la pregunta, ¿no? Vamos a enmarcarlo un poquitito más dentro de esto, ¿bien? Lo que me preguntaste, perdón, que termino con la pregunta de Graciela, que no había terminado del todo, en la parte que ella me preguntó de lo del COVID, muchas veces ahí empeoró bastante los cuadros de TOC por contaminación. Eso que vos veías de la gente limpiando
poniendo Sprite en todos lados, o gente que después de que ya se había vacunado y las pandemias, de hecho al día de hoy, por ahí a veces lo ven en la calle, no sé si han observado que hay gente que a veces en la calle, el aire libre, anda con barbijos puestos, Sí. ¿no? Lo cual También ya el tema del es hasta alcohol, lo contradictorio veo. porque estás al aire libre, ¿no? Mm, Es como al aire libre, ¿no? Y es como que está con el barbijo puesto en el medio de la calle, ¿no? Y encontramos muchas veces que algunos toques de contaminación se agravaron de una manera muy representativa durante este tipo de, digamos, durante la pandemia, ¿no? Más que todo. Igual varios cuadros clínicos se agravaron durante la pandemia, la ansiedad social, las depresiones, bueno, varios cuadros se agravaron por el aislamiento y por todo lo que implicó, pero bueno, sí, específicamente, Graciela, lo que vos me estás planteando puede ser que tenga que ver con esto. Después se puede ampliar, puede haber gente que tenga fobia a las enfermedades, bueno, habría que evaluar caso por caso, ¿no? Pero si tú ves eso, sí, muchos cuadros, por ejemplo, como el TOC de contaminación, por ahí en la pandemia hicieron un retroceso de cuadro, claro. porque por ahí esto de la contaminación como algo, se implementó mucho esta idea de la contaminación como, o esto del contagio como algo sencillo, como esto de en esta superficie limpiar, porque si vos tocas esta superficie y te pones la mano acá, vos te vas a enfermar de COVID, eso era como, fue algo que se estableció mucho y como esto de enfermarte de una manera fácil, cuando bueno, en realidad creo que al día de hoy, como algo viral, es como también algo un poco difícil de manejar el tema de un contagio viral, ¿no? Es como, Claro. A mí me y por quedó ahí una se duda. agravó. Sí, Sí, me quedó una duda de lo anterior que habías comentado, de mm, este pensamiento de que, bueno, diste el ejemplo de cuando se estaba manejando que podía haber pisado un perrito o pisado a alguien, no sé. sí. Entonces la persona, esta manera de pensar de algo que pudo haber hecho sin haberlo hecho, lógicamente, no va hacia el lado de la alucinación, a la esquizofrenia, o sea, de creer como, no está tan más cercano a eso, o sea, porque como que me suena más Sí. a todo lo obsesivo del control, eso sí, pero esto de pensar algo que hizo, que no hizo, ¿cómo dónde Como está el el diagnóstico diferencial, me estás preguntando de esto. cómo está el límite para no saber que es una alucinación o dónde está o la esquizofrenia misma con todo lo que significa, ¿no? Esta Bueno, manera primero, de... vos tenés que pensar que un paciente, por ejemplo, esquizofrénico, tiene otras características como una pérdida de criterio de realidad, Claro, es un paciente con un discurso mucho más desorganizado en su forma. Él también, estos también pueden tener un discurso desorganizado, pero el criterio en realidad está, son personas que cierta funcionalidad sostienen. mm, Generalmente un cuadro que tiene alucinaciones o delirios viene mucho más complejo la presentación. Estas generalmente son personas que funcionan de manera neurótica, para que se entienda, ¿no? O sea, están dentro de cuadros neuróticos. Ya sin embargo, cuando hay alucinaciones, delirios, si bien puede aparecer, por ejemplo, en algunos cuadros bipolares o en algunos cuadros de este tipo, la alucinación y el delirio, generalmente hay otro tipo de pérdida de criterios, son pacientes con una presentación clínica muy distinta. Ahora, el paciente no pierde criterio, porque vos cuando le planteás que si vos, por ejemplo, una persona esquizofrénica, vos le planteás que en delirio es delirio, medio que no la va a entender, o sea, de que vos le estás planteando que eso es una idea delirante. Ellos lo entienden, de hecho lo entienden, lo comprenden, pero no lo pueden dejar de pensar. Ellos por ahí hasta te dicen, si yo sé que no es lógico, pero ¿y si lo es? ¿Y si lo hice? Más bien se ve como un poco de miedo en todo esto, ¿no? Como, ¿y bien. si lo hice? Porque sí, está bien, yo lo planteo de la lógica, te dice, yo si voy por la calle y piso a alguien, yo no tendría que sentir con el auto. Ellos logran comprenderlo desde lo cognitivo. Y en realidad Bien. la característica que te dicen, yo sé que esto no es así, pero lo pienso igual. Es que no pueden dejar Inmediatamente de pensarlo, ¿no? no puedo dejar de pensarlo, te dicen. Y ahí es donde aparece la compulsión. O sea, no son pacientes que están fuera de un criterio de realidad. Por eso yo digo que la idea, le explico esto de que la idea es como un cuasi delirio. Porque la Ujú, idea es, no es un delirio, no lo van a escuchar como un delirio. Es más, yo a veces les digo, ojo que a veces parecen muy lógicas, ¿eh? Porque uno ujú. los escucha y a veces dicen, sí, pero cuando ves la compulsión y todo lo que sean después, decís, no,
Porque es algo, puede ser que es algo que lo vuelven a retomar después y más adelante lo vuelven a retomar, porque esa preocupación sigue, más allá de que por ahí haya instancias que en lo que no se hable del tema, pero eso sigue en su cabeza. En algún momento lo va a volver a retomar y él necesita que alguien le confirme, o ella, ¿no? Que alguien le confirme si eso es así. ¿Puede ser? A ver, ese es en un top de chequeo, igual generalmente en el top hay chequeo. En un top, más que todo la parte de chequeo, sí, lo que tiene es que ahí es donde se trabaja terapéuticamente, entendiendo que justamente la compulsión es el factor de mantenimiento del cuadro del TOC. Lo que sostiene el trastorno obsesivo compulsivo es la compulsión, el preguntar, 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 preguntar. Esa es la actitud. ¿Por qué? Porque en la medida que la persona realiza menos compulsiones, disminuye la idea obsesiva, porque en realidad cuando la persona hace una compulsión, lo que hace es darle entidad a la idea. Es como si la idea fuera real. Si yo vuelvo y sigo con el auto, doy la posibilidad a la idea de que sea algo genuino. Hola Silvi, Vuelvo ¿cómo? porque existe la posibilidad que yo haya pisado a alguien y no darme cuenta. Todo bien. Ahora, si a mí se me cruza la idea, la identifico como una idea Estoy viendo un intrusiva tema que me y no encanta. hago nada con la idea, ¿bien? Sí, La acá idea por se empieza a Zoom. Sí, es desactivar TOC, porque empieza a tener otro trastorno sentido de, no obsesivo tiene otro sentido. compulsivo. ¿Bien? No sé si se sigue comprendido. Tenés vos No se trastorno escucha bien obsesivo porque compulsivo. se escuchan Muteen los micrófonos. un micrófono o Hay algo. alguien que está... Hay interferencia. Escucho como... tenés el micrófono prendido. O sea que hay gente que está hablando mientras estás hablando vos, entonces y no te habla vos, o sea, está hablando con otra gente. La idea bueno, es chicos, presten atención y silencien los teléfonos, los micrófonos. Discúlpame, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, obvio, Belén. Estoy re preguntona. Entré tarde, entonces voy preguntando. Me interesaba esto que preguntó Adriana, que está buenísimo, y Graciela también. Yo lo que te quería consultar era, en el TOC, ¿puede también haber algún factor neurológico? Sí, totalmente. A ver, gracias por la pregunta, Belu. Mirá, como todo cuadro psicológico, la parte neurofisiológica siempre hay una afectación. En el TOC, generalmente, como gran parte de los cuadros de trastorno de ansiedad, hay como una hiperactivación del nervio vago, o sea, la parte neurofisiológica va a estar afectada, ¿bien? De hecho, hasta hay un par de estudios actuales, ¿no? Que muestran como en el TOC, más que todo sexual, como que hay una activación fisiológica normal frente a ciertas situaciones, que el TOC interpreta como que no sé, como que se excitó, pero en realidad es una reacción fisiológica normal y la interpretación, es como que todo se está estudiando de la parte neurofisiológica. Bueno, y yo que hago, por ejemplo, terapia también de MDR, porque trabajo estrés postraumático, lo trabajamos mucho desde la neurociencia y claramente toda la reacción física, la idea compulsiva, está, digamos, pero eso ocurre en una parte de los cuadros psicológicos también. Vos este tipo de terapia, el que hablabas, el EDMR, ¿la utilizás? MDR. Sí. MDRS, ¿la utilizás para este tipo de trastornos? Se puede utilizar, está aprobada para este tipo de trastorno. En realidad, hoy por hoy, la terapia número 1 que utilizamos cuando aparece un trastorno obsesivo compulsivo es la exposición con prevención de respuesta. Bien. De hecho, cuando uno tiene un cuadro clínico, un tipo de estilo de trastorno, hay diferentes terapias que son como más avaladas para ciertos cuadros clínicos que para otros, como puede ser, no sé, para un trastorno límite, el DBT, para lo que es estrés postraumático, trauma, MDR es como dentro de la OMS es categoría A antes que el psicofármaco, MDR, por ejemplo, para lo que es estrés postraumático, para TOC es la exposición con prevención de respuesta, y bueno, y también obviamente como terapeutas sabemos, según los cuadros en donde nos especializamos, cuáles serían también las ayudas psicofarmacológicas, ¿no? Porque obviamente en muchos de estos cuadros depende de la gravedad, estamos en un etapa de psiquiatras, ¿no? Pero sí, voy respondiendo a las dudas, ¿vamos bien? ¿Continúo? Bueno, vamos a pasar un poco a las conclusiones, ¿bien?
son comportamientos, por ejemplo, como puede ser el lavado de manos, los chequeos, las comprobaciones, ¿bien? Actos mentales, generalmente la compulsión mental es un poco más compleja de identificar, y eso lo tienen que identificar bastante en el paciente, la tienen que rastrear a veces, porque el paciente a veces te cuenta la obsesión y no te cuenta tan claro la compulsión, o la tiene tan naturalizada que no la interpreta como una compulsión, ¿no? Porque puede ser rezar, contar, o hay personas que, por ejemplo, frente al miedo en esto del rezo, lo tienen como, bueno, como algo normal, pero cuando le preguntás, capaz que el rezo se vuelve compulsivo y no pueden no hacerlo aunque entiendan que no tiene mucha lógica en ese contexto. Bien. O ciertos pensamientos que tapan con otros, bien. Y en eso tienen que hablar y intentar identificar, ustedes como terapeuta, la mayor cantidad. Que a veces ya les digo, el paciente no lo va a identificar como una compulsión, pero por ahí les va a hablar de cierto pensamiento de carácter repetitivo y que no puede frenar de hacer, sea mental o no. Bien. Y de hecho, a veces los tienen tan naturalizados que no se dan cuenta que lo hacen. O sea, que por ahí se dan cuenta porque ustedes los ayudan, les ejemplifican y dicen, ahora que estoy pensando, yo, la otra vez, no sé, por ejemplo, un paciente dice, estoy pensando, yo estaba muy preocupado porque se me caiga el pelo, tiene una porra así, vamos a explicar, ¿no? ¿No? Que se me caiga el pelo y me quedo mucho rato en el espejo mirándome a ver si no tengo alguna entrada. O sea, Cuando le pregunté un poco cuánto era ese tiempo, y él me dice, y no sé, si uno todo lo del día, quizás se me va una hora. o sea, la compulsión estaría en En la el chequeo de ver si se le repetición cae el pelo. Y y la en cualquiera obsesión de... es, me voy a quedar pelado, me voy a quedar pelado, aunque él tenga... No puedo la obsesión sería no puedo dejar de pensar en eso. Y la compulsión es el chequeo, el de preguntar todo el tiempo, el de chequear o mirarse, como vos decís el ejemplo del espejo, el no poder No, dejar la de... obsesión es, me voy a quedar pelado. Claro, esa es la obsesión. Y la Y eso es compulsión es... terrible, aparte, me voy a quedar pelado y eso es terrible, no es solo me voy a quedar pelado, porque tiene una Claro, connotación negativa el me voy a quedar claro, pelado, y al claro. no tolerarlo, o la angustia que le genera, ¿qué hace? El chequeo de Quedas ver, con... exacto. En Por el ejemplo, caso vamos, de él, ponerle mirándose al espejo, pero está el otro que por ahí la compulsión es la de preguntar como el ejemplo que dabas hoy del choque del auto, y si es verdad, y si esto, o sea, hay diferentes formas de chequeo, pero es eso, la totalmente, compulsión es no poder dejar de chequear y la obsesión es no poder sacarse esa idea de la cabeza, de esa preocupación, exacto. digamos, que tiene. Aparte siempre la Ahí, obsesión va a estar acompañada de la compulsión. Si claro, la no obsesión va de uno la sin otro. persona es, por ejemplo, la idea obsesiva, no sé, el otro día, para darles a ustedes una idea, ¿no? La otra vez se me presenta una persona que se obsesionó con su nariz, que era narigón. Vamos a aclarar que no es narigón, pero igual sería indistinto. Y por ahí es una persona que durante el día empieza a llamar compulsivamente a un familiar y le pregunta, ¿soy narigón? ¿Me creció la nariz? ¿No me viste la nariz un poquito más levantada? ¿No la tengo más ancha? Pero mira esta foto que me acabo de sacar. La nariz cambió, está distinta. Mi nariz... Y el problema es que capaz que ese acto lo hacen 50 veces en un día. Y el Claro, familiar también entra en desesperación, porque por ahí viene y te dice, me angustia lo angustiado que está, y me angustia de no saber cómo ayudarlo, porque si le digo que sí, parece que empeora, si no le respondo, se desespera, entonces no saben qué hacer. Te claro. encontrás con familiares que te dicen, y aparte se angustia, se angustia, se angustia, se angustia, y está focalizado en su nariz. Y vos por ahí ves que no son personas que en sus rasgos tengan nada significativo para que eso se genere, ¿no? Ahí es donde vemos ese tinte también obsesivo. Uno dice, y en tu caso, si fuera narigón, tampoco tiene el mundo, ¿no? Pero el tema es que lo ven como algo terrible, algo como muy grave, como, y por ahí, hoy es la nariz, y vas a ver que después, de hecho, esta misma persona después planteó él, ¿sabes qué? Me parece que se me está yendo para atrás la mandíbula. ¿Cómo se te ve para atrás la mandíbula? ¿No?
Te hago una O sea, pregunta. ¿Los ataques de sí, pánico, ataques de pánico, están en relación con el TOC? está dentro de los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico es otro cuadro clínico diferente. No Muchas es. veces pueden aparecer los que se llama comorbilidad de cuadro clínico, pero bueno, el ataque de pánico puede estar asociado al Otra TOC, cosa. al TAC, puede estar asociado a depresiones, hay personas que tienen depresión y ataques de pánico. Es otro cuadro clínico. Está dentro de los trastornos de ansiedad. Bien. Bien. Por eso a veces el componente ansioso lo van a compartir estos cuadros, ¿no? Bueno, las compulsiones, esto de que les planteaba de repetir una y otra vez los pensamientos, obviamente se alivia la obsesión por medio de la compulsión. Generalmente, es más, les van a expresar esto del alivio inmediato, les van a decir, es más, por ejemplo, esto de, yo empecé a verme la nariz rara, me empecé a asustar, mandé el mensaje y ya mandándole el mensaje, preguntando si mi nariz estaba distinta, ya me calmé. Ah, mira. Pero ni siquiera necesitan la confirmación. La simple compulsión ya los calmó. Bien. No, el hacer algo con eso. Bien, pero esa compulsión es la que hace cuando le preguntas, ¿y cuándo escribiste de nuevo? Y en 20 minutos después. Empezó la idea de nuevo y tuve que volver a chequear, porque generalmente les aumenta la ansiedad, genera angustia. Bien. Disculpa que te interrumpa. Sí. En el chat están poniendo que si por favor podían hacer las preguntas en el final, así podíamos eh, tener todo de corrido y no interrumpirte tanto. Están con bastante comentarios y nada, que alguien lo lea, decían, porque por ahí no los podían ver. Sí, perdón, yo no los veo porque tengo la pantalla y veo un par de ustedes nada más. Yo continúo. Bien. Bueno, tipo de compulsiones. Gracias, Ro. Mano de lavado, puede ser manos, pisos, baños. De hecho, ahí tienen que también buscar la compulsión dentro de la misma compulsión, porque a veces el paciente te dice que la compulsión es llegar y bañarse, por ejemplo, y se bañan quizás 3, 4, 5 veces al día, y dentro del baño capaz que tardan 1 hora y media porque se pasan 4 o 5 shampoos, se lavan el cuerpo de cierta manera, a veces se lastiman porque son como incisivos en el lavado, bien, o porque tienen que hacerlo cierta cantidad de veces. Entonces, dentro de ya la compulsión que encontramos, podemos encontrar más de esas, ¿no? Por eso es importante para el tratamiento hacer un detalle de todas las compulsiones que presenta el paciente. Bien, porque más que todo, cuando vamos a hacer la exposición con la prevención de respuesta, es importante poder identificar todas las compulsiones que son el factor de mantenimiento del cuadro. Cuando encontramos, por ejemplo, verificación, el gas, cuentas, gasolina, puertas, todo, a veces es si no sé, los perros están adentro, si están afuera. A veces encuentran que el paciente les plantea como situaciones normales, él, no sé, tengo cámaras adentro de la casa, y vos decís, bueno, tiene cámaras dentro de la casa, sí, bueno, pero las miro todo el tiempo continuamente para chequear que todo esté en su lugar, que nada se mueva, o sea, que esa cuestión del control, bien, a veces el control va hacia por ejemplo, algún familiar que le pase algo, entonces el chequeo es continuo, o el observar, por ejemplo, a los hijos a ver si tienen algo, pero lo observan como compulsivamente. En orden y simetría, bueno, era un poco esto que les explicaba en su momento, ¿no? De lo que podía hacer la ropa interior con la ropa, con el orden, a la hora que hago cada cosa. Muchas veces encontramos, me ha pasado con algún paciente con orden y simetría de algunas dificultades alimentarias o algunos déficits alimentarios y de vitamina y todo esto porque comen lo mismo todos los días, ¿no? Todos los días, por ahí no es la misma comida, pero todos los lunes comen lo mismo, todos los martes comen lo mismo, y a veces no significa que esas comidas sean las más nutritivas. Entonces se presentan empiezan a presentar que anemia, que esto, que aquello, que lo otro, por esto y no poder comer algo diferente, ¿no? Bueno, estos están dentro de, a ver, esperen que, un minutito.
Bueno, casi todos los pacientes temen que algo terrible pueda suceder y son esta responsabilidad excesiva y que eso va a tener que ver con ellos. Tipo, si tiene un accidente en la ruta mi papá, es porque yo no conté hasta 20, 10 veces antes de que él viaje. Tiene esa irracionalidad. Bien, esa es la caracterización que van a encontrar. A corto plazo la compulsión los va a calmar, les va a bajar la ansiedad, pero es el refuerzo, lo que explicaba del refuerzo del cuadro. Bueno, acá tenemos el círculo vicioso del TOC, bien, que bueno, es lo que les vengo explicando, básicamente. Esto es lo que me explicaste, lo que me comentaste, me preguntaste vos, Belén, acá está. En los circuitos cerebrales que se ven afectados es el circuito córtico estriatal tálamo córtico. Bueno, lo puse en su momento, no me acuerdo que lo había puesto. Bien, habíamos puesto en la charla, ya no me acuerdo que lo había puesto. La edad de inicio promedio es los 19 años, es el promedio. Tenemos pacientes igualmente que la mayoría de los pacientes ya a una temprana infancia tienen registro de haber tenido ideas obsesivas o algunas compulsiones que no fueron tan sistematizadas, como que duraron un tiempito y después dejaron de estar. Y generalmente son pacientes que cuando hablamos, el miedo fue algo que siempre los atravesó. Bien, pero un miedo medio exacerbado y excesivo a todo. La edad promedio generalmente son los 19, que se marca 19 años y medio, es el fin de la adolescencia, donde a veces aparece con su desarrollo más agudo del cuadro. Bien, bueno, ahí está la prevalencia a nivel mundial. Los tratamientos, bueno, lo que vengo a explicar desde los tratamientos basados en evidencia, la terapia cognitiva comportamental, pero bueno, sobre todo van a trabajar con exposición con prevención de respuesta y después que tiene que ver con esto de ir trabajando y acompañando con mucha gradualidad, paciencia. Son pacientes que ustedes tienen que tener mucha, pero mucha paciencia, porque es un paciente que les va a repetir 100 veces lo mismo, ustedes van a tener que aprender a acotarlos. Bien, van a tener que aprender a acompañarlos en estas situaciones temidas, comprender un poco su lógica sin, digamos, en cierta forma, sin juzgarlos ni nada, es acompañar y que ellos se sientan que ustedes los comprenden, porque en realidad ellos tienen mucho miedo a esos pensamientos, les genera mucho rechazo, muchos son bastante perturbadores. Ustedes, de hecho, cuando los escuchen, lo van a sentir como, qué duro tener esto en la cabeza todo el día, ¿no? Y lo tienen todo el día, y no pueden frenar de convulsionar, y realmente, bueno, el acompañamiento es muy importante, y ir como estableciendo orden en las exposiciones. Siempre la exposición tiene que ser algo de lo más tolerable para el paciente, e ir gradualmente hacia lo más, por ahí un poquito, lo más fuerte para ellos, que muchas veces también cuando llegan a esta instancia el paciente ya tiene muchas cosas desensibilizadas, entonces ya no tiene por ahí el peso que tenía en su momento. También van a trabajar un poquito, bastante psicoeducación, ¿no? Por ahí van a psicoeducar bastante también a la familia, más que todo porque muchas veces ellos son las personas que están con estos pacientes que chequean, o esa persona son los referentes del chequeo. Es como, bueno, chequeo con mi pareja, con mi mamá, ¿no? Entonces de repente ustedes tienen que trabajar mucho con ese familiar o con esos familiares que son el grupo de apoyo. Bien. Y después claramente, bueno, va a haber un trabajo sobre mucho de las obsesiones del paciente, ¿no? Que el paciente pueda identificarlos como ideas intrusivas, que pueda moverlo, ayudarlo a regularse emocionalmente. Bien, son todos partes del trabajo terapéutico con el TOC. Y, bueno, en muchos casos, la parte psicofarmacológica, ¿no? Que eso, bueno, más que todo en los casos que vienen muy agudos, a veces es indispensable porque hay veces que en el estado que está el paciente está totalmente anulado y no se puede trabajar a menos a ver, la idea intrusiva no desaparece con el fármaco, lo que por ahí disminuye un poco es la intensidad emocional que tiene con la idea intrusiva, entonces les permite, es más, generalmente aún con el fármaco muchas veces hasta siguen teniendo las convulsiones y todo,
pero ustedes pueden trabajar mejor en que el paciente pueda como controlarlas, ¿no? Y trabajar sobre sus ideas, ¿bien? Y después, bueno, gradualmente eso se va retirando con el tiempo, ¿no? Pero ustedes ya le dan las herramientas y el paciente ya como que está mucho más estabilizado. Algunos de estos pensamientos suelen sentirse como normales, ¿bien? Ustedes cuando lo escuchen, ya les digo, no los van a escuchar tan raros. También hay mucho que está como naturalizado. Lo que es importante es esto que yo les marcaba de tener en cuenta la funcionalidad, la pérdida de funcionalidad del paciente, la pérdida del tiempo. Bien, evalúen siempre mucho eso. Son pacientes que ya les digo, cuando se presentan complejos. De hecho, muchas veces nos encontramos con pacientes con diagnósticos que por ahí cuando uno se especializa, el cuadro es bastante evidente, pero bueno, hay un diagnóstico que nada que ver, ¿no? Yo recuerdo una vez una paciente con un diagnóstico de depresión, pero ella se deprimía por las ideas compulsivas, por las ideas obsesivas, digo, ¿no? Y ella me decía, y no me daban bola con estas ideas. Y de repente lo importante eran las ideas y todo el comportamiento compulsivo que había detrás de eso, y eso era lo que la deprimía, ¿no? Porque las ideas son generalmente con ese componente bien angustioso, bien morboso, bien... Entonces hay que prestar atención a eso. Bueno, cierro acá. No sé, si quieren hacerme preguntas y ¿Cómo quedan estás? alguna duda. ¿Qué tal? Rosalía, ¿no? Inés. Ah, dice Rosalía, perdón. Es que no le veo Ah, cara ni nada. Yo leo el nombrecito que me aparece. no pasa nada. Quería preguntarte, bueno, voy a ser honesta, aunque me da un poco de vergüenza, yo tengo diagnóstico de TOC y quería preguntarte cómo puede afectar eso a mi desenvolvimiento como futura psicóloga. Cosas distintas. A ver, lo que es importante, obviamente, que lo trabajes, que estés en tratamiento, bien. Por ahí, mientras que vos no estés desregulada, podés obviamente ejercer. De hecho, un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo están en diferentes profesiones. No tiene que ver que vos no puedas estar, aparte estás dentro de un contexto neurótico, que fue algo que yo por ahí les remarqué en un momento, ¿no? Que es un paciente diferente si vos me decís, bueno, no sé, soy una persona que tiene, no sé, diagnóstico de esquizofrenia, entonces sabemos que por ahí la inestabilidad emocional va a ser muy grande, que no va a poder, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero son cuadros neuróticos y bueno, como por ahí vos tenés TOC, probablemente en la cantidad de gente que somos acá, ya por estadística, un tercio de la población mundial tiene un trastorno de ansiedad. Así que probablemente vos tenés TOC, acá otro tiene otro trastorno de ansiedad, puede haber una persona con depresión, puede haber, y bueno, eso no implica que vos no puedas trabajar y acompañar con una persona, sí lo que es importante es que estés digamos, en tratamiento, acompañada, que estés trabajando todo este tipo de cuestiones, y en todo caso, cuando encuentres alguna dificultad, que supervises, que, digamos, te apoyes, que, bueno, o que derives en el caso de que parezca una persona que vos sientas que no puedes trabajar con ella, ¿no? O ¿Y sea, sería ético, digamos, tratar con un paciente que también lo tenga? ¿O sería mejor derivarlo? ah, no se recomienda, no sé si es ético o no ético, ¿bien? No es recomendable por el tema de que hay que ver la distancia instrumental. Bien, ¿por qué? Porque muchas cosas de lo que ese paciente por ahí a veces siente, a vos te puede llegar a impactar de una manera emocional, bien, que de repente por ahí te obnubile en poder ayudar. Es muy importante la distancia instrumental. De hecho, muchas veces hay muchos terapeutas que cuando están pasando por una situación vital parecida a la de algún paciente deciden no atender ese tipo de casos. Bien. Eh, por ahí, cuando si lo tenés más resuelto, si lo tenés mucho más laburado, lo que sea, lo podés hacer tranquilamente. El tema es este, que vos siempre, o que la persona siempre haya como esa distancia instrumental donde vos puedas
aplicar, acompañar, estar sin que, nada, vos termines sintiéndote afectada emocional o psicológicamente por el cuadro, donde no vas a poder ayudar a la persona y tampoco te va a hacer bien a vos, o sea, como que no tiene sentido, o sea, pierde un poco ese sentido, ¿no? Muchas gracias. No, nada, gracias a vos por preguntar. Yo te ¿Alguien más? quería preguntar, perdón, Sí, sí, sí. Sí, te escucho. no sé quién habló antes que yo lo tapé, no sé, por eso. Bueno, No sé. te quería preguntar, volver un poquito al tema de la prevalencia y del curso, eh, que es el aspecto quizás neurológico que yo te preguntaba. ¿Por qué específicamente es entre los 18 y los 19 años? Es decir, ¿tiene quizás relación con que termina de desarrollarse todo lo que es la anatomía del cerebro a esa edad? Básicamente, volvemos, gran parte de los cuadros mentales se terminan de desarrollar en esa edad. Bien, algunos tienen un desarrollo más largo, que por ahí ya se ve en la primera infancia mucho más marcado, bien, y por ahí terminan también de desarrollarse ahí en la adolescencia, pero gran parte de lo que es trastornos de ansiedad más o menos es cuando termina esta constitución, o a veces también algunos cambios vitales importantes pueden generar como evento desencadenante de un momento más agudo, este cuadro clínico o de otro, ¿no? Por ahí el pase del secundario a un trabajo o a la universidad, eh, mudanzas, rupturas de algún vínculo, pérdidas, duelos, pueden influir, pero generalmente al final de la adolescencia, cuando termina de estructurarse todo, digamos, todo el aparato psíquico, es donde los cuadros suelen, digamos, aparecer. ¿Este trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de psicosis? ¿O estoy metiéndome en medio No, te estás metiendo en un terreno distinto. más La psicosis complicado? está dentro de la estructura psicótica, esto está dentro de una estructura neurótica. Bien. Bien, Es un cuadro clínico, de hecho, que está dentro del clúster de los trastornos de ansiedad. Bien. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos varios subtipos. Ahí aparece el ataque de pánico, aparece la trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, el trastorno por estrés postraumático, los diferentes tipos de fobia, la fobia social, y también está incorporado el TOC. Bien. bien, Pero está claro. dentro de los cuadros clínicos neuróticos. Bien. Ya la Y psicosis es, nada, ahí vas a encontrar por ahí diferentes tipos de esquizofrenia, ya es otra estructura psicológica. claro, y estos tipos de cuadros no suelen tener, digamos, entre comillas, ¿no? Cura. Sí, quizás No, se pueden controlar si llegamos a un psicofármaco. Voy a ser autorreferencial, yo tengo trastorno generalizado de ansiedad, tengo bien, diagnosticada, estoy medicada, pero bueno, trato como de encontrarle quizás la vuelta a que no sea una patología tanto negativa, es obvio. lo que estoy tratando, viste, con la psicoterapia, pero bueno, entiendo que hay otros tipos que son un poco más complicados, pero por eso te digo, cura entre comillas. Sí, a ver, estos cuadros clínicos son crónicos, bien. Lo que encontramos es que depende de los recursos, la gravedad del cuadro, las características del paciente, si hay comorbilidad o no comorbilidad con otros cuadros clínicos. También es muy difícil encontrar un paciente puro. Casi todos tienen como comorbilidades con otros cuadros. Depende también cierta cuestión estructural psicológica del paciente, es la calidad de vida. De hecho, yo tengo un montón de pacientes con TOC que han tenido el alta psicológica. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un alto control del cuadro clínico. Bien, o sea, lo que hacen es trabajar muy bien las ideas, las ideas intrusivas, tienen una vida normal, la idea parece obsesiva, pero no compulsionan o logran frenarse frente a la compulsión. No implica que no haya alguna recaída en algún momento de su ciclo vital, porque bueno, cosas les puede pasar y a veces algún episodio de estrés agudo puede colaborar negativamente, pero ellos ya tienen otras estrategias, otras habilidades, otras herramientas, donde de repente pueden identificar hasta esto de no estoy pudiendo controlarlas o las estrategias que tengo no necesito focalizar en otras, bien, o este tipo de cuestiones, pero en muchos casos son pacientes que en realidad logran estabilizarse y tener una vida normal, teniendo por ahí la vida obsesiva y entendiendo que
bueno, pero que la pueden manejar, las identifican, las pueden manejar, ya les digo, frenan la compulsión, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso que ellos aprendan eso. Bien, No, a bueno, veces parece simple cuando lo decimos, pero en realidad es todo un proceso de incorporación del paciente, de trabajo, es todo un trabajito bastante hormiga, de hecho. sí, sí, Bien, por sí. eso le digo que un cuadro de mucha paciencia, porque aparte de primero te repiten, porque justamente como son ideas delirantes, hay cuestiones poco racionales, entonces te repiten por ahí esta cuestión Claro, media. continuamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo lo que te quería agregar era que en el chat, que yo no sé si tenés acceso, están preguntando un montón de cosas. Esperen A que ver si veo las... si puedo. A ver si puedo verlo. Buenas tardes, quería hacer una consulta, Sí. una Ay, pregunta. sí, hay un montón. Sí, díganme. ¿Estos cuadros se diagnostican en la temprana infancia, puede ser, o a partir de una edad determinada aparece el diagnóstico? Los diagnósticos generalmente en lo que es en una edad temprana, por ejemplo, en el caso del TOC, hay una psicóloga, Tania Borda, que ella hace investigación en TOC infantil, creo que en la UCA, si no me equivoco, que hizo estudios longitudinales sobre el TOC infantil, pero bueno, a veces el diagnóstico en la temprana infancia no es tan fino, generalmente se termina como de cerrar el cuadro un poco en la adolescencia. Bien, más que todo porque por ahí se trabaja en esa edad como si fuera un TOC, pero por ahí se intenta no poner ya, digamos, el rótulo del cuadro, se conversa un poco con los padres que pueden ir para ahí, se les da como algunas indicaciones también, pero no, diagnósticos en temprana infancia, y es un poco delicado, pero sí hay, o sea, ya les digo, hay hasta grupos experimentales y todo de toque infantil, así que a ver, en algunos casos hay, que siempre no, generalmente para cerrar el diagnóstico se espera más o menos a estas edades que estamos charlando, más o menos en una adolescencia, ¿no? Bien, Puede aparecer alrededor de los 14 años, de ahí en adelante, generalmente sí se va cerrando por ahí el diagnóstico secundario. bien. Y las características sí pueden empezar, es decir, con el diario del lunes, digamos, ¿no? En un paciente de 14 años que termina siendo diagnosticado con TOC. Sí. Revisando atrás, ¿pueden haber aparecido características desde muy pequeño? ¿O hay Sí, algo sí. que...? Sí, tienen recuerdos a veces de 4 o 5 años. Ahí va, ok. O sea, que te dicen, sí, no, yo me acuerdo que cuando era chiquito, no sé, por ejemplo, te dicen, me acuerdo que cuando era chico yo rezaba muchas veces porque tenía miedo que mi mamá y mi papá se mueran, y yo rezaba, rezaba, rezaba y lo tenía que hacer 10 veces, y por ahí les duró un tiempito y después medio que se desactiva un poco solo, porque muchas veces pasa eso, como que les va durando como por tiempo, porque todavía como el cuadro no está tan instalado. Pero sí, sí, vas para atrás siempre se encuentra ideas obsesivas o algunas compulsiones ya en temprana infancia. Pasa que muchas veces no fueron sostenidas en el tiempo. Bien. Gracias. No, por favor. Hola, yo tenía... Ah, perdón. Sí. No, decime, Lucía, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Más que una consulta, es como una pregunta como general. Si tal vez, no sé si profundizar más, me quedan muchas dudas acerca de esta terapia de exposición con control de respuestas, creo que era. Con prevención Exposición. de respuesta. Sí. ¿De qué se trata? Porque, nada, acerca de las terapias cognitivo-conductuales son como em, muchos pacientes han tenido como malas experiencias con respecto a terapias psicoanalíticas con esa orientación para con este tipo de trastornos. Nada, ¿en qué se basan, digamos, esas terapias más cognitivo-conductuales? ¿Qué son? Básicamente yo en particular tengo mucho en la facultad de psicoanálisis y demás, y estoy como, hago bastante agua en en estos tipos de trastornos y en estos tipos de abordajes. Si podrías, no sé, cómo profundizar un Sí. poquitito más. Pregunta compleja, muy amplia, digamos, pero sí, Sí, te por eso, entiendo porque, tipo, bueno,
todos fuimos en la universidad, generalmente acá el tipo de formación es más psicoanalítica. De hecho, específicamente para lo que es el cuadro del TOC, no es el psicoanálisis no es la terapia como sugerida para nada, bien. La terapia, bueno, cognitiva comportamental se va a trabajar, pasa que, bueno, hoy trabajamos más de una terapia cognitiva más integrativa, ¿no? De hecho, ustedes no sé si han escuchado de las terapias de aceptación y compromiso, de la dialéctica comportamental. Bueno, hablábamos con Belén en su momento de la terapia de EMDR, que son terapia de estimulación bilateral dual, eso es el EMDR, ¿no? Por movimientos oculares, táctiles, donde hay atención dual. Son terapias de mucha desensibilización, ¿no? Donde se trabaja para desensibilizar al paciente de las ideas obsesivas, de los miedos, y a la vez se trabaja tanto sobre su conducta, sobre sus emociones, y también a veces no, y de hecho también trabajamos sobre sus reacciones fisiológicas, ¿no? Sobre lo que siente en el cuerpo, la emoción que siente, los pensamientos que tiene. Intentamos de alinear, de dar coherencia, digamos, ayudar al paciente digamos, también a fortalecer un poco su autoestima, su personalidad. Bueno, son muchos los factores que se laburan. Si vamos a lo cognitivo-conductual específicamente, es una terapia más, a ver, decimos basada en el acá, en el ahora, en lo que el paciente piensa, siente en este momento, pero dependiendo del tipo de terapia, siempre vamos un poco para atrás, porque también hay una idea, a veces circulando, del psicoanálisis con respecto a las terapias cognitivas, que solo se trabaja en la calle ahora, como que el paciente como si no tuviera historia. Y por ejemplo, en una terapia como puede ser MDR, lo importante es la historia, de hecho, del paciente. El apego, que ustedes deben haber estudiado bastante sobre apego, se retoma mucho el concepto de apego, desde estructuras neurofisiológicas que se generan en las primeras infancias, bien, y a partir de ahí la posibilidad del paciente de estructurar las experiencias y la adaptabilidad al medio, cómo lo podemos ayudar a que sus pensamientos sean mucho más adaptativos, que su experiencia vital sea más agradable. Y trabajamos depende lo que aplicamos, a veces con metáforas, con habilidades, con entrenamiento de habilidades sociales, de ejercicios, de identificación emocional, de regulación emocional. De hecho, trabajamos mucho mindfulness también, por ahí lo han escuchado, técnicas de regulación emocional como puede ser la atención plena, meditación, respiraciones. Hay técnicas muy específicas, pero bueno, cada una de estas cuestiones que ustedes elijan para trabajar dentro de estas vertientes requieren mucha capacitación, porque por ahí no van a ver mucho en la facu, entonces todo esto es bastante de posgrado. Sí, gracias. Todo era eso un poco. Todo sirve porque por lo menos como para saber los nombres y saber por qué cursos empezar, por dónde buscar, qué buscar. Sí, todas las terapias de la tercera ola y bueno, nada, un poco eso. Gracias. Sí, sí, hoy por ahí se le llama más las terapias contextuales, van a escucharlo, por ahí es más el nombre que se le aplica hoy, que también entra otro tipo de terapias como puede ser uno que tiene siglas que se llama PAC, pero no, no sé cómo son cuál es el nombre, ya les digo, DBT, AC, MDR, son dos tratamientos que requieren como mucha formación posterior y también a veces depende mucho del cuadro clínico que trabajamos o los abordajes que utilizamos, pero bueno, por ahí formarse desde ahí está claro, ¿no? Que son todas las terapias basadas en evidencia, vamos a explicar que también es esto, ¿no? Son terapias basadas en evidencia. Bien. Bueno, no sé si empezar por el... Una Sí, pregunta. Siempre tuve la sí. duda, por ahí es una pregunta sonsa, ¿no? Pero siempre tuve la duda, ¿hasta dónde la ansiedad es fisiológica o psicológica? ¿O en qué porcentaje, si hay algún estudio que se haya hecho, hasta dónde puede ser tanto fisiológica o psicológica?
o más En realidad psicológico. tiene los dos componentes. La ansiedad es la manifestación psicológica del miedo. Claro, claro, El pero miedo es una emoción que tenemos como seres humanos, lo tenemos todos. Y la ansiedad también la tenemos todos, porque la ansiedad en realidad es la reacción de nuestro organismo hacia una situación de peligro, es lo que nos mantiene vivos básicamente. El problema es claro, como algo cuando bueno, se como algo activa la bueno, ansiedad, claro, ¿no? ¿Cuál es el estímulo que la activa? Porque la mm, ansiedad no es lo mismo que yo tengo un ataque de pánico, vamos a poner un ejemplo, o hago un pico de ansiedad enorme porque alguien me apuntó con un arma, lo cual sería una reacción fisiológica normal frente a una situación de claro, peligro, donde aparece el miedo como emoción y se prenden todas mis alarmas, se dilatan las pupilas, la sangre fluye más fuerte, el corazón se acelera y me prepara para la lucha o la huida frente a una situación de peligro real. Diferente si yo mirando la tele en mi casa se me cruzó una idea y tuve la misma reacción claro, fisiológica, porque bueno, la mente no diferencia lo real de lo imaginario, ¿no? está Entonces bien. nuestra reacción fisiológica va a ser la misma, pero bueno, el tema es que ahí está desajustado y ahí es donde se empieza a establecer los cuadros clínicos de ansiedad, los trastornos de ansiedad, cuando a mí me aparece toda esa reacción mirando una serie en Netflix Claro, sin un y motivo, claro, entiendo. porque ahí depende el disparador cuál fue, ¿no? Básicamente. Ujú, bien. Eh, esperen que estoy mirando si hay las preguntas que me hicieron. Veo que un par me parece que ya las respondí. Me preguntan si este trastorno va escalando con el tiempo o aparece de golpe. Nosotros siempre cuando hacen las entrevistas de admisión se trabaja la evolución del cuadro clínico. Si el cuadro fue empeorando con el tiempo, si se mantuvo estático, generalmente son cuadros que fueron como que se vio que se va agudizando para cuando llegan a la consulta se fue como agudizando. Por ahí empezó con un par de ideas, la persona más o menos controlada y después se fue agudizando y suelen aparecer muchas veces en momentos más agudos, digamos. Em, eh, bueno, acá hablan de las lesiones del lóbulo frontal. Este es un temita aparte, porque en realidad, por ejemplo, yo trabajo con un psiquiatra que hace SPECT cerebrales, que a veces una lesión en el lóbulo, no siempre en el lóbulo frontal, porque depende, ¿no? Pero el lóbulo frontal puede traer diferentes tipos de patologías, ¿bien? Y obviamente va a traer una modificación en la conducta. A veces no son lesiones, a veces hay cuestiones vasculares, donde por ahí la sangre no se irradia de la manera que se tiene que irradiar, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son aspectos neurofisiológicos que, bueno, daría para hablar otra charla completa, digamos, ¿no? Eh, mirarse en el espejo y cambiar el color de pelo casi siempre es un top. Bueno, esto es medio caricaturesco, no sé, chicos. Depende de cuánto te cambies, te lo cambias muchas veces, te lo cambias todos los días, o bueno, eso habría que evaluarlo. Eh, no sé, que es casi siempre. Si casi siempre es una vez al mes, pero si casi siempre es día por mes y tenés el pelo totalmente quemado, no sé, habría que evaluar. Si esto creo que te lo puedo, no te lo podría decir. No, eso hay que evaluar caso por caso. Perdón, una consulta. Dime, Perdón. Daniela. Bueno, yo me reuní un poquito más tarde, no sé si ya lo habías comentado, pero quería saber por qué se lo considera un trastorno y no tal vez decirle síndrome. No sé bien si tiene que ver porque justamente es un problema también de conducta y no es solo una cuestión de síntomas. Sí, en realidad ahí habría que hablar de la diferencia entre el concepto de trastorno y síndrome. En realidad es como cuando hablamos de la parte sindrómica de un cuadro clínico, hablamos de toda la sintomatología que presenta un paciente. El trastorno es la conceptualización de si tiene rasgos de, características de, o hablamos ya de un trastorno, es porque está desarrollado un cuadro clínico que requiera tratamiento y o medicación, este tipo de cuestiones. Sería las dos cosas, no sé, debería de ser todo de esta forma. ¿No? Como dice, escuché que hubo cirugías que extirpaban como la parte que provocaba el TOC. Yo escuché de depresión, del TOC todavía no escuché nada. Eh,
Esperen, perdón chicos, que voy bajando un poco lo que me van poniendo. Bueno, acá dice alguien que hizo exposición complementaria de respuestas y mejoró. Perdón. Con respecto a eso al tema de la cirugía, sé que también hay tratamientos que no se hacen mucho por una cuestión histórica, pero de terapia electroconvulsiva para tratamientos que son que no responden a las terapias y a los fármacos en relación al TOC, a la depresión y bueno, otros tipos de trastornos. Sí, eso es lo que hay que valorar en realidad, cuál es Luciano, gracias. En realidad muchas veces esas cuestiones hay que evaluar, y eso está validado, ¿no? Científicamente, si en realidad tiene que ver con hacer pruebas por ahí en pacientes altamente resistentes a fármacos, a tratamientos, ¿no? Porque hay, bueno, pacientes con la gravedad clínica y por ahí cuesta mucho que respondan a cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí entraríamos quizás en análisis experimental, pero ahí no sabría decir, porque en realidad, desde mi experticia en ese sentido, no, este tipo de tratamientos así no generalmente lo que es fármacos y todo responden, aún tengo pacientes con TOC resistentes y por ahí cuesta un poco más, el trabajo es un poquito más pollito, un poquito más arduo, pero bueno, por ahí terminan respondiendo bien o tienen cierta calidad de vida, cierta cuestión. Habría que ver, porque yo te digo, no sé muy bien la base empírica de ese tipo de cuestiones. Bien, no me metería así en ese terreno a explicar nada porque no sabría. Se relaciona el TOC con la celotipia. En realidad se plantean como dos cuadros clínicos diferentes, pero bueno, los dos tienen el componente obsesivo, también por decirlo de una manera, desconocida generalizada, la hipocondría, todos tienen pensamientos obsesivos. Pasa que, bueno, la calidad del pensamiento, el tipo de pensamiento y todo es totalmente diferente. Después de preguntas muy amplias, chicos, que en realidad creo que me llevaría mucho tiempo responderlas, o no termina de quedarme muy clara. Hay algunas, los de certificación, eso de charla y todo, pero que lo tienen que hablar con las chicas de esta. Tricotilomanía es un tipo de TOC también. Sí, volvemos al otro, es como el que preguntó de la celotipia. Si bien aparece como un cuadro clínico diferenciado, y a veces tiene como la cuestión compulsiva de sacarse por ahí los pelitos de las pestañas, de las cejas, del pelo, la barba en los hombres, tiene esa conducta compulsiva, a veces el pensamiento obsesivo es diferente del TOC, por eso tiene como sus diferencias. Pero bueno, está dentro de ese espectro bastante obsesivo, bastante compulsivo, la tricotilomanía. Te hago otra consulta en relación a eso que estabas hablando. Es más, creo que vas a ver mi pregunta en el coso, en el chat, pero ¿qué diferencia hay con el trastorno de personalidad obsesiva al trastorno en sí? Hay una estructura diferente. No es, bueno, justo cuando preguntaron lo del síndrome, no es lo mismo tener una cuestión sindrómica, donde el paciente puede tener momentos donde eso no esté, que un trastorno de personalidad, donde eso lo acompaña continuamente. De hecho, obviamente, un paciente con un trastorno de personalidad obsesivo es bastante más severo, quizás que un trastorno obsesivo compulsivo, y también la parte clínica se presenta un poquito diferente, bastante más complicado, mucho más rígida, bien, es bastante más compleja, digamos. Y eso sí es algo que se observó como muy a lo largo de toda la vida y ya acompaña un estilo de personalidad, ¿no? Que es diferente a, bueno, que por momentos eso no existió y por momentos la persona se empezó a instaurar en un momento de la vida, un poquito distinto. Bien, pero sí es diferente. Si tiene que ver, si se relaciona de alguna forma por el consumir contenido de crímenes. No se relaciona con el contenido de lo que las personas consumen. En realidad las ideas, volvamos a que se tienen un poco que ver con esto que les decía, con
con cosas que les tienen miedo, que van contra su moral, su ética, pero no. De hecho, a veces el tema de ver algún contenido específico puede ser una compulsión o algo, pero no tiene una relación directa. Si afecta esto de sentir empatía, no está dentro de una psicopatía. No afecta la autoestima, la empatía, su capacidad. No. Por ahí puede ser que el paciente, estando en el cuadro clínico muy ensimismado, esté un poco menos empático, por eso les pasa a todos los cuadros clínicos, no es algo específico del todo. Bueno, acá me preguntaron cómo ayudaría el psicólogo a este tipo de cuadro clínico. En lugar del psicólogo, ¿cómo deberíamos ayudar? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, es un poco lo que les vengo explicando. Ángeles, que me preguntó. Bueno, ya les expliqué el tratamiento de exposición con prevención de respuesta, de identificación de confusiones, acompañamiento del paciente, de sensibilización, bueno, todo lo que hablamos en el chat. Bibliografía particular que los recomiendes, si queremos saber un poco más del tema. Hay centros específicos y sobre trastorno obsesivo compulsivo, y ya les decía en su momento, hay mucho contenido de Tania Borda, de hecho tenemos libros, por ejemplo, empiezan por mucho a leer desde primero de ansiedad, ¿no? Esto de leer sobre, por ahí vamos a lo más básico, sobre Beck, por ejemplo, Clark, son autores más históricos que hablan de este cuadro, y después, bueno, hay mucho paper y todo, digamos, que pueden encontrar. Más esto también decía en mi consulta que tengo toda la cantidad de libros sobre TOC y podría empezar a leer específicamente autores, pero bueno, si quieren, después ya están, así que no se los comento de alguna manera. Tengo TOC, ¿cómo puedo conseguir un psicólogo que trabaje en MDR? Bueno, por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos en Fobia Club, todos trabajamos con exposición con prevención de respuestas, todos trabajamos con esa perspectiva, porque es la perspectiva en la que se trabaja el TOC. Y justamente Fobia Club, hay también un centro de TOC, bien, y todo se trabaja desde esa perspectiva. Cualquier especialista en TOC tiene que trabajar en sí, dijeron que quedaba grabada la charla. Con esto de la cirugía, en el hospital italiano. Voy a averiguar, porque mi capacitación en MDR fue en el hospital italiano, y la verdad que esto de la cirugía por el TOC no. ¿Qué puede pasar si el sujeto no quiere tratarse? ¿Y si es mayor de edad? Y bueno, o sea, usted no puede obligar a una persona que se trate. O sea, eso es, bueno, no sé, usted podrá charlar con la familia, a ver si pueden trabajar esa idea, bien, pero no sé tampoco de qué edad se está hablando, cómo se está charlando el tema, pero en realidad, como todo paciente, el paciente tiene que buscar un poco de ayuda, ¿no? Bueno, no sé, chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, ¿la terapia sistémica puede ayudar? No está especializada para TOC, por ahí para otros cuadros. No significa que no, porque la terapia sistémica tiene bastantes cuestiones, digamos, a veces del orden cognitivo, comparte bastante, pero es como decir, ¿y cualquier tipo de terapia puede ayudar? Y algo va a ayudar, pero si vamos al cuadro específico que va a ayudar, es esta de la que hablamos. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que las del chat más o menos las contesté todas. No, está bien. Si no, bueno, les damos finalizado, si quieren, la charla. Bien. Bueno, no sé, ¿les gustó? ¿Les pareció bien? ¿Les queda alguna duda? No, estuvo re interesante. Bueno. Coincido con una de las chicas que había dicho, no sé si será estudiante de acá de La Plata, yo soy estudiante de La Plata y la realidad es que nosotros tenemos una formación con un contenido teórico fuerte, psicoanalítico, y esto de estas nuevas terapias o alternativas está bueno siempre, suman.
nos dan otra perspectiva. Porque bueno, te vuelvo a decir, el fundamento nuestro, de nuestra formación es muy fuerte, psicoanalítico, y la realidad es que para estos tipos de cuadros, no sé si la palabra es que no sirve, pero quizás no se puede atacar a la sintomatología, que es muy típica de este tipo de compulsiones y demás, quizás desde el psicoanálisis, pero desde estas terapias que nosotros no estamos muy empapados, está bueno. A mí me sirvió mucho y te agradezco. Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente, y me parece que lo que está bueno es de estas charlas también bueno, invitarlos a formarse. O sea, la formación, yo hace 16 años ya que ejerzo como psicóloga y nunca dejé de formarme y no creo que lo deje, porque también el formarnos nos ayuda a prevenir el estrés como terapeuta. El formarnos, supervisar casos, nada, es algo que nos ayuda porque no es una profesión fácil y muchas veces se nos presentan como algunas cuestiones complejas y está bueno siempre estar. Y bueno, desde acá es como algo muy introductorio, ¿no? Porque en realidad es algo como muy genérico y muy... Pero bueno, más que todo también el que ustedes puedan conocer un poco que existe esto. Y sí, bueno, acá en Mar del Plata pasa lo mismo, creo que la formación es bastante psicoanalítica, pero saber o vislumbrar que por lo menos toda esta parte existe, está bueno, más que todo para el estudiante que por ahí sale y no tampoco cómo ejercer y que les gusta, este, bueno, es un caminito que van a hacer cada uno según lo que se quieran dedicar. Bueno, les agradezco mucho, gracias por la atención, gracias por las preguntas, eh, y bueno, espero que les haya servido. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por participar. A vos, Paula, nada, un lujo escucharte y agradecerte por poder sumarte a estas jornadas. Como bien decían los chicos, tanto en La Plata como acá en Mar del Plata, es totalmente psicoanalítico y todos nos damos cuenta de que capaz falta un poquito más. Así que nada, la idea con estas jornadas es poder formarnos todos y poder llevar estas terapias basadas en evidencia para todos. Así que nada, agradecerte de nuevo y ojalá podamos seguir haciendo cosas porque la verdad que es súper interesante el tema que trajiste. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también y bueno, y para mí un placer estar acá y acompañar. Chao, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.